Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Salud con Farmayala Podcast, donde vamos a conversar varios temas de promoción de salud y prevención de enfermedades. Hoy, precisamente, vamos a dialogar sobre salud digestiva, para lo cual contamos con la presencia del distinguido doctor Miguel Soria, quien es médico gastroenterólogo. Bienvenido, doctor Miguel Soria. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, entrando en materia y analizando los puntos referentes a salud digestiva, quisiera que nos comente por qué es importante, por qué es fundamental tener una buena salud digestiva para nuestro bienestar. Bueno, esa pregunta es bastante general, bastante amplia, pero lo más importante que podríamos decir es porque nos aportan los alimentos que debemos nosotros metabolizar a nivel de nuestro tubo digestivo a medida que nos vamos alimentando, básicamente eso. Y tenemos una relación muy cercana entre el cerebro y el intestino a través de un conjunto de neuronas que se llama eje cerebroespinal, de tal manera que en últimas investigaciones se ha evidenciado que el tipo de microbiota o bacterias que tenemos en el intestino puede influir incluso en algunos estados mentales, como la depresión, por ejemplo, o la ansiedad, ¿sí? De acuerdo. Usted mencionó el tema de microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal y en qué consiste? ¿Por qué se habla tanto de esta condición o esta situación específica? La microbiota es un conjunto de bacterias que tenemos nosotros en el intestino bajo un equilibrio. Tenemos bacterias buenas y tenemos bacterias malas. Cuando se altera ese equilibrio y aumenta la cantidad de las bacterias negativas, podemos presentar enfermedades, como por ejemplo una infección diarreica por Escherichia coli, ya pues tenemos todos, hongos también tenemos en algunas partes del intestino, y en cambio cuando están predominando las bacterias positivas, podríamos decirlo, eso influye de manera importante en el estado de ánimo, el paciente tiene una mejor digestión, no siente dolor abdominal, porque lo que nosotros expresamos como respecto al estado de ánimo influye mucho en base a cómo nos sentimos. Entonces, si estamos con dolor, así es un dolor leve, nos va a causar malestar y eso nos lleva a estar incómodos. Claro. Y eso a veces se expresa en el trabajo o en la familia. Así es, en las actividades cotidianas precisamente. Exacto. Por eso, de hecho, en algunos lugares se está sugiriendo que se consuman probióticos de ciertos tipos, no todos, a diario, en algunas ocasiones a largo plazo, porque el beneficio es generalizado, podríamos decirlo así. Comprendo. Entonces la microbiota intestinal saludable favorece tanto a la digestión, el metabolismo, el sistema inmunológico también y la parte emocional, ¿no? Por ese eje intestino-cerebro que usted había mencionado previamente, ¿no? ¿Y cuáles considera que son las enfermedades digestivas más frecuentes, las que más afectan a nuestra población? Bueno, acá como tenemos bastantes infecciones, lo primero es la infección de nuestro estómago por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que no se adquiere de persona a persona, sino a través de la ingesta de agua o alimentos que estén contaminados. Entonces esa bacteria específicamente se anida ahí y es considerada, de hecho, un carcinógeno tipo 1. Es decir, si el paciente tiene un terreno fértil para desarrollar cáncer, esa bacteria va a permitir que se generen úlceras que posteriormente se pueden malignizar. ¿Ya? Totalmente. ¿Y cuáles serían esos signos y síntomas que afectan o que aquejan a la mayor parte de la población? Bueno, con respecto a gastritis, pues dispepsia, que lo definimos como hinchazón en la parte superior del abdomen o malestar, reflujo, es decir, un regreso de una sustancia ácida de la boca del estómago a la garganta, que en algunas ocasiones se asocia a problemas auditivos, dolor abdominal, que puede ser franco,
intenso. En algunas ocasiones vemos que los pacientes tienen tanto dolor que necesitan ir a una clínica a recibir hidratación, un medicamento que se llama IVP o si no lo que conocemos como omeprazol, para reducir la cantidad de ácido y de esa manera hacer los estudios que necesita para diagnosticar la enfermedad, diagnosticar esta bacteria a través de una endoscopía o a través de un examen de heces o el aliento y tratarla. Porque básicamente al erradicarla desaparecen todos los síntomas del paciente. Eso es con respecto, digamos, a la parte alta del tubo digestivo. Y con respecto a la parte baja del tubo digestivo es la colitis, lo que llamamos colitis. Así es. ¿Ya? La colitis se presenta principalmente con dolor abdominal en la parte baja del abdomen o a veces es difuso, porque tenemos más o menos 1,5 metros de intestino grueso y 4 metros de intestino delgado. O sea, es un territorio importante que está distribuido en el abdomen, plegado sobre sí. Entonces, los síntomas pueden ser a veces un poco difusos. ¿Ya? Y la diarrea, predominantemente la diarrea. Y algunas personas presentan una alteración del ritmo evacuatorio, es decir, ciertos días en poca cantidad presentan estreñimiento. Después están bien unos 3 días y por 4 días tienen diarrea. Y después vuelven a tener estreñimiento. Después también así. O sea, están... Una alternancia entre esas frecuencias evacuatorias. Y en esos casos, la principal causa son las bacterias. Bacterias, virus y parásitos. Cuando son virus es fácil determinarlos de forma clínica porque el paciente lo único que va a referir es algo de dolor abdominal, diarrea unos 2-3 días y se va. Que a veces ni siquiera necesita tomar un medicamento, solo hidratarse bien. Pero ya cuando hablamos de diarrea que genera mucho dolor abdominal, que genere algo de fiebre o alza térmica, ahí sí estamos hablando de una infección posiblemente de tipo bacteriana, ¿ya? Y a veces vemos con mucha frecuencia también la asociación de parásitos. Si bien es cierto, los síntomas son diferentes, ya se superponen, pero predomina siempre el que es más fuerte, podemos decir. Entonces, básicamente así se presenta y de acuerdo al tipo de agente, pues tenemos que darle un tratamiento específico. Efectivamente, usted mencionó que de acuerdo al tipo de agente o a la etiología, ¿no? El factor o el factor causal en este caso, se emite el tratamiento más idóneo. Aunque muchos pacientes normalizan estos síntomas, sobre todo la acidez, el reflujo, el dolor abdominal, ¿cuál considera o cuándo considera usted que se encienden las alarmas, que se alertan o que inician estos signos de alarma precisamente? Bien, las pautas de alarma son las siguientes. La primera y la más importante es la edad. Si una persona tiene 40 o 45 años y de ahí en adelante, incluso sin tener síntomas, puede tener lesiones en su estómago, más aún si hay síntomas como los que ha referido. ¿Ya? Si el paciente en cambio tiene menos de 45 años, menos de 40, y tiene esos síntomas y persisten a pesar de que recibe un buen tratamiento unas 4 semanas, también es una pauta de alarma. Quiere decir que tenemos que investigar, es decir, ser un poco invasivos, hacer por lo menos una endoscopia digestiva alta. Y las otras pautas, las otras situaciones que consideramos pautas de alarma es el sangrado digestivo, o sea, presencia de sangre mezclada con las heces, salida de sangre roja rutilante o en pequeñas cantidades como gotas o al final de la evacuación en el papel higiénico. ¿Sí? Y la pérdida patológica de peso, que es cuando una persona pierde 10 o más libras en poco tiempo. Puede ser en un mes, mes y medio. Es decir, no la consideramos como tal cuando el paciente ha bajado 6 kilos en 8 meses. Eso no es pérdida patológica. Y aparte de eso, el paciente tiene que estar comiendo normal. Porque si uno hace dieta y deja de comer, baja de peso. Pero esa persona no. Ni hace dieta, estaba comiendo bien y a pesar de eso sigue bajando de peso. Esas son las más importantes. Y después las que estudiamos a nivel laboratorial. De acuerdo. Sí, eso implica también la realización de estudios complementarios, ¿no? Que establezcan el diagnóstico definitivo.
También mencionó sobre este eje intestino-cerebro y Ujú. cómo una mala digestión va a favorecer o va a desarrollar patologías, lo que tiene que ver con psicológicas o en muchos casos psiquiátricas. ¿Por qué ocurre esta alteración o por qué se desarrollan estas enfermedades psicológicas cuando no se tiene una buena salud digestiva? Bien, el eje cerebro-intestino, como Ujú. había comentado, es un conjunto de neuronas que comunican el cerebro directamente al intestino. Por eso es que en algunas ocasiones cuando una persona siente pánico, Ujú. puede sentir dolor abdominal e incluso diarrea, ¿sí? Así es. Entonces eso es por una señal que manda el cerebro al intestino directamente. Es como un órgano de choque, podríamos decirlo así. Siempre lo referimos hacia los pacientes. Eh, y hay estudios recientes en los cuales han encontrado bacterias de la microbiota intestinal en neuronas, ¿ya? En Ujú. placas neuronales. Es decir, no se sabe cómo exactamente, eso se está estudiando. Puede haber una migración de estos agentes hacia allá, pero mayormente es lo que el cerebro envía a través de este sistema de neuronas hacia el intestino. Y a su vez, cuando la microbiota se altera mucho, en el sentido de que crecen siempre las bacterias negativas por sobre las positivas, hay pacientes que a veces tienen crónicamente diarrea y dolor y nunca van al médico, no les Ujú. gusta ir al Sí. médico. Ya, esas son las que tienen más posibilidades de desarrollar algún tipo de enfermedad mental, precisamente por esa comunicación. Hace mucho tiempo se pensaba que no había células neuronales en el intestino, ¿sí? Hasta que, bueno, un médico de apellido Cajal las describió y son neuronas, básicamente Total. del intestino. Ujú. ¿Ya? Nosotros pensamos que solo las tenemos acá, pero también las tenemos a nivel de la microbiota. Y esa asociación es lo que hace que cualquier alteración pueda influir en algunas enfermedades, como comentaba, la depresión y algunos otros estados de ánimo. Totalmente. Entonces, es una realidad esta relación entre el intestino y el sistema nervioso. Ujú. Bien. Diariamente, a veces de manera voluntaria o involuntaria, ponemos en práctica hábitos poco saludables o por indicar Ujú. hábitos nocivos que Ujú. afectan nuestra salud digestiva. ¿Cuáles considera que son esos hábitos que la mayoría de la población que no tiene Ujú. una buena salud digestiva los practica de manera reiterativa? Bien, la primera es comer en sitios de dudosa procedencia, porque siempre les digo, a ver, usted recibe una comida y al final un vaso de jugo y no va a saber si eso lo hicieron con agua hervida Ujú. o Totalmente. con agua purificada o no, porque tienen que hacer grandes cantidades para una gran cantidad de personas. Entonces, lo más probable es que sea agua de la llave, agua del Sí. grifo. O una fuente no segura, ¿no? Ujú. Exactamente, y lastimosamente sabemos que nuestro sistema de agua es muy deficiente, eh, realmente en todo el país, no solamente a nivel de Guayaquil. Entonces, eso hace que el paciente con mucha frecuencia empiece a presentar síntomas de colitis y eso en algún momento le puede llegar a hacer desarrollar un síndrome de intestino irritable, Así ¿ya? es. Que es una enfermedad crónica, lastimosamente no tiene cura, pero tiene tratamiento y en ella influye mucho también el trabajo psicológico que se puede hacer para que el paciente, mientras tenga menos ansiedad, va a tener menos sintomatología. Ujú. Por otro lado, tenemos el hecho de los condimentos que a veces se le pone a la comida, sobre todo fuera de casa, porque si no tiene buen sabor, las personas no van a regresar. Ujú. Entonces ponen Maggi, Ajinomoto, Estos mucho potencializadores sal, del sabor que le denominan. exactamente, y eso produce inflamación a nivel del Ujú. tubo digestivo. Y otra cosa importante, comer a deshoras, comer muy rápido, ya cuando uno no mastica bien los alimentos, la digestión se hace difícil, ¿ya? Así es. Y si uno come muy tarde, también, cuando uno se duerme, el intestino se duerme, por decirlo así,
y esa comida no va a tener buena digestión. El paciente, de hecho, al día siguiente puede presentar dolor faríngeo porque ha estado pasando reflujo constantemente por el hecho de estar acostado, ¿no? Esas creo que son las más importantes. Sí, yo le agregaría también la importancia de una buena hidratación y la actividad física, ¿no? Exacto. Como un hábito importante, saludable. Lamentablemente gran parte de la población opta por el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, que serían factores detonantes de esta sintomatología. Muy bien, y conociendo estos hábitos poco saludables que desarrollan enfermedades digestivas, ¿cuáles usted considera que serían las prácticas saludables que recomendaría precisamente a nuestros amigos a que ellos los pongan en práctica, que pasen a la acción, dirigiéndose directamente a ellos como un consejo o recomendación final? Bien, tomando sus palabras, que consuman más de 1 litro, preferentemente 1,5 litros de agua al día, agua purificada. La actividad física tiene que ser mínimo de 30 minutos, 5 días de la semana. Cuando uno empieza recién puede ir 1, 2, 3 días hasta que por lo menos llega a 5 días. Y con mucha frecuencia, como se está estudiando este tema, nace nueva información. Y la más reciente nos indica que con 20 minutos de actividad física al día es suficiente para obtener los mismos beneficios físicos y también mentales y del intestino que recibimos cuando hacemos actividad física. Cuando un paciente está sedentario, puede tener con más frecuencia estreñimiento, precisamente por eso, porque no tenía una buena actividad física. Bueno, como a todos nos toca a veces comer fuera de casa, tratar de comer en un sitio que no tenga muchos condimentos en la comida, porque si uno sabe que si se va a comer un encebollado, probablemente se enferme el otro día. Entonces, si ya lo hace, digamos, con conocimiento de causa, pues ya no se puede hacer nada. Pero si de pronto en el día a día, por temas laborales, a veces hay que comer fuera de casa, buscar un restaurante donde usted vea que la comida sea preparada de buena manera y que haya mucha gente. Cuando va mucha gente quiere decir que la comida no le está haciendo mal a esas personas. Y que es bueno también. Bien, lo importante de escuchar a nuestro cuerpo también cuando presenta esa sintomatología es también no normalizar esos dolores, acidez, reflujo, distensión. Pues bueno, llegamos al fin de este episodio. Reiteramos el agradecimiento al Dr. Miguel Soria por su participación y a todos ustedes, amigos, recuerden que una comunidad informada en salud es capaz de tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias.